Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de historia de esta semana. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema denominado el siglo XIV, tragedias, y además vamos a hablar del humanismo europeo. En este caso vamos a utilizar esta pequeña presentación que yo les fui armando para poder guiar este tema. Repito, el siglo XIV, un siglo de calamidades, un siglo feo, con tragedias, con crisis, y el humanismo europeo, para terminar con un tema agradable. Como ustedes saben y ya hemos venido hablando en clases anteriores, nosotros en la Edad Media no tenemos fotos que nos puedan, o videos que nos puedan mostrar cómo se vivía en esa época. O sea que por lo tanto lo que vamos a conocer de ese periodo de tiempo está relacionado con la pintura, con lo que algún artista de aquel momento pudo haber imaginado y pudo haber sido testigo de algo y pudo haberlo retratado. En este caso comparto esta imagen. Como pueden ver ustedes, una imagen bastante desoladora, fea, triste, que si ustedes pueden observar se ve como fuego, se ve como gente que está en este caso muerta. La imagen es un poquito feo, pero retrata lo que quiere decir o lo que fue, lo que significó el siglo XIV en Europa. Recuerden que estamos hablando de la Edad Media, recuerden que estamos hablando en este periodo de tiempo, ¿sí? Donde se produce la Edad Media, el feudalismo, que estamos hablando exclusivamente de Europa. Ahora bien, recordemos que anteriormente nosotros habíamos visto, ¿sí? Por ejemplo, que la economía de la Edad Media está basada en la tierra. Para repasar un poquito y recordarles, recuerden que nosotros habíamos visto en otro video que teníamos la imagen del rey, que el rey le otorgaba tierras a un determinado señor para que lo proteja ante cualquier situación, y este señor se convertía en un señor feudal que vivía en un castillo, que tenía un montón de tierras a su alrededor. A su vez él tenía campesinos que trabajaban esa tierra y que parte de su trabajo se lo brindaban a él para que también los protegiera por cualquier cuestión, porque era el dueño y el señor de toda esa tierra. Ahora bien, esa era la economía, ¿sí? Esos señoríos de ese sistema. Pero lo que va a pasar con ese sistema, ¿sí? de economía, porque es la forma en la cual las personas podían alimentarse, porque no existía el supermercado, porque no existían las fábricas, solamente las personas se alimentaban, por lo único que podían era cultivar y por los animales que también criaban. O sea, no existía la economía como la conocemos ahora. Entonces acá tienen que tener mucha imaginación para poder entender a lo que más o menos les quiero explicar en este video. Ahora bien, existía en ese momento una forma de trabajar la tierra que se llama cultivo intensivo. El cultivo intensivo sería cultivar siempre lo mismo en un mismo lugar. Entonces, eso hace que la tierra se agote, ¿sí? Que no produzca de buena manera. Entonces la tierra pierde todos sus minerales, pierde toda su producción y pierde toda la riqueza. Entonces, ¿qué va a pasar? Cae la producción, no se produce tanto, no salen tantos zapallos, por ejemplo. Entonces, lo que va a suceder acá es que al caer toda esta producción es difícil de alimentar a las personas. Y entonces, ¿por qué? Y porque no hubo avances tecnológicos, porque las personas tampoco lo pensaron de esa manera. Y además de eso, se va a producir una serie de catástrofes naturales que arruinan las cosechas, ¿sí? Por ejemplo, inundaciones, sequías, pasa de todo en ese siglo. Y no era lo mismo que ahora, que sabemos que tenemos una tecnología, tenemos tractores, tenemos camiones, tenemos obras. No, en ese momento si se quemaba algo se perdía todo y la gente se podía hasta morir de hambre. Es feo, pero bueno, lo vamos a estudiar. Entonces, lo que va a generarse, ¿sí? Es que se producen determinadas revueltas. ¿Por qué? Y porque los campesinos que vivían en las tierras de los señores los presionaban para que les otorgaran esas cosechas y los campesinos decían que no. Entonces se producen grandes revueltas de campesinos y señores, ¿sí? Entonces, algunos campesinos que no podían mantener esa economía se van a terminar yendo a las ciudades, ¿sí? Se van a terminar yendo a las ciudades en este caso.
Y entonces el siglo XIV lo que va a generar es que va a haber malas cosechas, ¿sí? Acá les comparto este esquema: escasez de alimentos, hambre, debilidad física por las personas, porque si no cultivaban no comían, entonces era muy difícil vivir. Y estas personas se van a ir a las ciudades, pero las ciudades no tenían nada. Y además en la ciudad no había un buen sistema de higiene, ni tampoco había espacio, y entonces se va a producir en estas ciudades un hacinamiento donde las personas estaban amontonadas, y va a colaborar para que se genere esta aparición de una epidemia denominada la peste negra, ¿sí? Que produce aproximadamente, se calcula, los historiadores calculan que aproximadamente 25 millones de personas murieron en ese momento a causa de esta enfermedad. En este caso yo los dejo para una pequeña tareita que tienen que investigar en internet o en algún libro de qué se trata, ¿sí? Así como hoy estamos estudiando, estamos viviendo históricamente el proceso de esta pandemia del coronavirus, en ese momento de la historia se vivió lo que se conoce como una epidemia o la primera pandemia, que se denomina la peste negra. Bien, y produce la muerte de muchas personas. Ahora bien, cuando pasa o va terminando toda esta situación horrible del siglo XIV, hay algunas consecuencias. Y estas consecuencias es que a causa de la peste y a causa de toda la hambruna que se genera también, comienzan a faltar trabajadores en el campo, y los señores feudales que vivían en esos lugares van a tener que comenzar a pagarles a estos trabajadores del campo, ¿sí? Entonces a los trabajadores que antes tenían las tierras ahora les empiezan a pagar, y además empiezan a alquilar las tierras, ¿sí? Y lo que va a pasar es que con el tiempo se van a desarrollar mejoras en las técnicas de la producción. Y además, después que pasa la peste, las actividades económicas de las ciudades van a comenzar a crecer. Ahora bien, lo que vamos a tener en este caso, ya vamos a cambiar de siglo, en el siglo XV ya pasan mejores cuestiones, ya estamos hablando de 100 años después, donde todo se comienza a recuperar, pero bueno, pasaron algunas cuestiones, y una de las cuestiones que va a pasar en este caso es que va a caer la ciudad de Constantinopla, que es la caída del Imperio Romano de Oriente. Va a caer en mano de los turcos, que lo van a invadir, y acá tenemos esta imagen con la caída de esta ciudad, y cuando termina esta caída de este lugar, va a cambiar absolutamente todo, porque ya dejamos la Edad Media para transformarnos en la Edad Moderna. Y lo que vamos a tener acá en este caso, que es con la caída de esta ciudad, con la caída de Constantinopla, se termina de cortar la comunicación entre Europa y Asia, y se necesitan buscar nuevas rutas. Por lo tanto, se va a mirar a través de lo que se llama el Océano Atlántico, y se va a producir de grandes descubrimientos y grandes avances, y en este caso se va a descubrir nuevas rutas comerciales, y acá es cuando se descubre, o cuando para los europeos, cuando llegan a América. A partir de ahora ya estamos hablando de otro periodo de la historia. Acá les comparto esta pequeña imagen para que ustedes vean cómo se produce esa expansión. Eso lo vamos a estudiar con más detenimiento en otra clase, yo simplemente se los presento. Y lo que se va a generar además es un cambio también en el nivel de las ideas, ¿sí? Y acá es donde vamos a estudiar y conocer lo que se denomina humanismo europeo. Y en este caso, justamente, después de esa crisis del siglo XIV, se produce una recuperación comercial, las ciudades comienzan a renacer y cambia la forma de pensar de las personas. Entonces los intelectuales y los artistas que viven en las ciudades van a empezar a tener más interés por el hombre, y sobre todo por la vida terrenal, y por el hombre, y eso es producto de lo que pasó justamente de la peste negra, que comienza a estudiarse el tema del cuerpo humano, de las enfermedades, ¿sí? Y por sobre todas las cosas va a renacer o va a aparecer un interés sobre el estudio de esas culturas anteriores que fueron los griegos y los romanos. Y se produce algo muy importante, que es muy revolucionario, que es la creación de la imprenta. Entonces se va a facilitar la producción de libros, ¿sí? Y por supuesto se van a fundar bibliotecas. Y una de las cosas importantes que se produce es la fundación de las universidades,
¿sí? Acá, por supuesto, les comparto una imagen de un dibujo, de una obra de arte, donde se ve, por ejemplo, la producción de la imprenta y cómo las personas están leyendo, y hay varios que están leyendo un mismo texto. En este caso, los avances que se van dando, la caída justamente de la ciudad de Constantinopla, la mirada hacia el océano Atlántico, el descubrimiento de nuevos territorios, más los nuevos avances tecnológicos que se van a ir dando, van a dar el cambio de una época nueva en la historia, que es lo que vamos a estudiar más adelante. Los dejo para que lean el texto que les preparé, y ante cualquier duda recuerden que pueden comunicarse conmigo vía WhatsApp, o de lo contrario pueden volver a ver este video las veces que necesiten. Que tengan una excelente semana. Nos vemos.